Cordial saludo compañeros y docentes, mi nombre es Eder Snyder García del grupo 06 de la materia de organización y descripción de archivos. En este momento vamos a desarrollar la unidad número 3 que es tablas de valoración documental. En esta unidad se trabajan 23 puntos los cuales vamos a desarrollar uno a uno. Primero, enuncie y describa todo el marco normativo emitido por el AGN en materia de fondos acumulados, explicando qué aspectos se desarrollan en cada norma. Bueno, en este primer punto lo más importante es el último acuerdo 02 del 2004 desde mi punto de vista, pues por el cual se establecen todos los lineamientos sobre la organización de los fondos acumulados. Luego, pues sí se puede establecer el marco jurídico, que digamos que son las normas generales que establecen lo emitido por el AGN en cuanto a fondos acumulados. Entonces tenemos el decreto 1382 del año 95, que pues es la que ordena la transferencia de los archivos nacionales al Archivo General de la Nación. Tenemos el acuerdo 08 del 95, que es el que reglamenta la transferencia histórica de los organismos del orden nacional. Tenemos el decreto 998 del año 1997, en el cual se reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos del orden nacional al Archivo General de la Nación. Tenemos el decreto 254 del año 2000, en el cual se rigen las liquidaciones de las entidades públicas del orden nacional. Pues tenemos la ley 594 del año 2000, pues que es la Ley General de Archivos. En su artículo, pues allí nos habla de la supresión de las entidades públicas cuando se unifican con otras entidades. Entonces digamos que aquí el tema de transferencias documentales está reglamentado para que hagan parte de la nueva entidad. Y tenemos tres acuerdos importantes que son el 038, el 041 del 2002 respectivamente y el acuerdo 015 del año 2003. En estos tres artículos, en estos tres acuerdos, nos hablan sobre la supresión de entidades gubernamentales que estén en liquidación efectivamente, y estas cómo se entrelazan con la Ley General de Archivos y con otros acuerdos. Segundo, enuncie y describa todo el marco normativo emitido por el AGN en materia de tablas de valoración documental, explicando qué aspectos se desarrolla en cada norma. El marco normativo en tablas de valoración documental nos lleva al acuerdo 4 del 2013. En el diario oficial 48.754 del 7 de abril del 2013 del Archivo General de la Nación. En este acuerdo se reglamentan dos decretos muy importantes, el 2578 y el 2609 del 2012. Y allí se modifica también el procedimiento para la elaboración y presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y de las tablas de valoración documental. Estos puntos, que son los aspectos que se desarrollan en la norma, se van a, digamos que a trabajar mucho más a fondo a medida de que se desarrolle el taller presente. Tercero, ¿qué es un fondo acumulado? Los fondos acumulados son, digamos que todos aquellos documentos que se generan dentro del ciclo vital archivístico de una empresa, pero en donde no hay donde se carece, digamos, de toda política archivística, donde se almacenan los documentos en lugares que no tienen los requerimientos físicos y tecnológicos necesarios para almacenar documentos, y digamos que no hay un ejercicio administrativo por cuidar los documentos que se generan, y tampoco digamos que hay la preocupación de mirar dónde se almacenan y cómo se trabaja con los documentos. Cuarto, ¿cómo se debe identificar un fondo acumulado? Digamos que se puede establecer la identificación del fondo acumulado cuando no existe una tabla de retención documental o una tabla de valoración documental generada. Digamos que cuando ya existe una tabla de valoración documental, a partir de la fecha anterior de la generación de la tabla de retención documental, se puede establecer que fue un fondo acumulado. A partir de la creación o la generación de las tablas de valoración documental y de las tablas de retención documental, se puede decir que ya digamos que hay un tratamiento archivístico y ya no es un fondo acumulado, y se puede digamos que trabajar sobre lo que se está construyendo en tema archivístico. Para las entidades en proceso de liquidación, fusión y privatización
que no posean tablas de retención documental o que no se les haya aplicado ningún, digamos que no ningún proceso archivístico, de hecho, pues allí se puede identificar claramente un fondo acumulado. Como quinto punto, ¿cómo se debe diagnosticar un fondo acumulado y qué metodología se debe llevar a cabo? Digamos que el diagnóstico integral de un fondo acumulado se basa primero, pues digamos, en determinar cuáles son sus características físicas, es decir, pues dónde está ubicado, la fecha de creación o cuándo se comenzó a generar, cuándo se comenzaron a generar los documentos, la ubicación y la estructura organizacional de la compañía, los datos sobre dónde está ubicado la planta física o dónde está ubicado el archivo, que son pues digamos que las áreas de depósito, el edificio o edificios o las condiciones ambientales, los tipos materiales, el inmobiliario. También se debe identificar el almacenamiento. En este caso pues las unidades de conservación, que son carpetas, acetas, legajos, tomos, paquetes, libros, costales, bueno, entre otros. El estado a nivel de organización documental, los instrumentos de recuperación de la información, que son inventarios, relaciones, libros de control de registros, y los tipos de soporte. También se deben identificar las fechas extremas de los documentos, los cuales pues se van a intervenir, y el volumen documental, pues eso digamos que ya se mide en metros lineales de archivo. El estado de todos los aspectos es importante para dejar un registro visual y sonoro, pues ya que de ello propende digamos que un buen diagnóstico del fondo acumulado. Sexto, ¿qué formatos se sugieren aplicar para realizar este diagnóstico? Pues digamos que de acuerdo al Archivo General de la Nación, se contempla un formato que se llama el diagnóstico integral para fondos acumulados. Pues digamos que allí tiene temas como los aspectos administrativos, la infraestructura, y sirve como una herramienta para evaluar las diferentes variables que incidan en la preservación de los fondos acumulados. Y la formulación de programas de conservación preventiva también es muy importante trabajarlo para pues brindar un buen diagnóstico. Séptimo, ¿cómo se debe llevar a cabo la reconstrucción de la historia institucional? Explicar la metodología y los instrumentos a emplear desde el documento del Archivo de Bogotá. Bueno, digamos que este es un punto muy importante, ya que los investigadores a veces, bueno, muchas veces al realizar su trabajo de investigación, hayan muchos problemas en la metodología y en los instrumentos a utilizar. Se debe clarificar muy bien cómo se va a hacer la reconstrucción de la historia institucional, puesto que es una recolección de datos y una copia de información bastante importante. Hay 4 puntos importantes para la reconstrucción de la historia institucional, que son la localización de acervos documentales, evitar la dispersión y pérdida de tiempo. El tercero es mantener un control permanente sobre los materiales acumulados a través de una organización eficiente de la colección. Y el cuarto es no caer en la trampa de entender denominaciones, estructuras y funciones administrativas de instituciones del pasado bajo los parámetros de definición administrativa y constitucional actual. Octavo, ¿qué es un plan de trabajo archivístico integral y cómo se desarrolla? Bueno, vamos a partir de que un plan de trabajo archivístico integral es el que consolida muchas funciones y muchos procesos, ya sean operativos o administrativos, digamos que los cuales llevan un objetivo, que es desarrollar un trabajo archivístico con éxito, con todos los estándares de calidad propuestos tanto por el Archivo General de la Nación como por las entidades regulatorias y las entidades administrativas en las cuales se pueda desarrollar el trabajo archivístico integral. Primero, pues digamos que se tiene que hacer una evaluación general de la entidad, y señalar una metodología y técnicas archivísticas adecuadas para hacer el trabajo integral archivístico. Pues para ello tenemos estos puntos importantes, que es la periodicidad de fechas de la reunión del comité de archivo, el recurso humano, es decir, un personal idóneo requerido para el trabajo de la organización documental, calcular los tiempos de ejecución para el trabajo, ya sea a corto o a largo plazo o en administración general de algún archivo,
Identificar los materiales necesarios para almacenamiento e identificación. Digamos que ahí se establece todo el tema de cuáles van a ser los rótulos, los equipos de cómputo, las medidas de limpieza y desinfección para los casos que se requieran con archivos infectados. Digamos que se establecen tanto las materias, las materias políticas sobre la organización del archivo en general. La dotación y la seguridad industrial y la salud ocupacional para el personal que labora dentro del archivo, los espacios adecuados y de trabajo y de almacenamiento, mobiliario adecuado, los costos pues que se van a tratar en el archivo, el cronograma tanto de actividades personales y tiempos que se van a tomar operativamente, la bibliografía, es decir, de dónde se va a soportar el archivo para administrar de acuerdo a la ley, pues que haya una buena administración del archivo, y la socialización del proyecto y la ejecución de los resultados y una muestra a la entidad a la cual se está administrando. Noveno, ¿qué procesos archivísticos se deben llevar a cabo en la intervención, organización de un fondo acumulado? Esta es una fase operativa muy importante, en la cual pues digamos que hay dos procesos, un proceso técnico y otro proceso de organización documental. Digamos que el primero se refiere a la identificación, clasificación, depuración y ordenación, también con la descripción y la valoración de los documentos, y el segundo ya es el proceso de desinfección de acuerdo a los deterioros identificados que puedan hallar dentro del archivo. Décimo, ¿qué son las tablas de valoración documental? Pues digamos que este es el producto final o semifinal de la organización de un fondo acumulado. Digamos, aquí se presentan las agrupaciones documentales o series documentales, y cada una tiene una novedad sobre las fechas extremas, sus valoraciones y disposiciones finales y los procedimientos a seguir para aplicar las disposiciones finales. 11. ¿Qué etapas o fases se debe llevar a cabo en la elaboración de las tablas de valoración documental? Digamos que en este punto está el estudio cuantitativo y cualitativo a nivel archivístico y de conservación. Y también tenemos los estudios institucionales, que se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias. 12. ¿Cómo se construyen las tablas de valoración documental? Explicar la metodología y los instrumentos a emplear desde lo definido por el AGN. Este es un proceso técnico que digamos lleva muchos pasos, donde se diligencian bastantes campos, se asignan códigos, se determinan estructuraciones dentro de la organización, se habla sobre las unidades administrativas, los fondos y las fechas extremas. Digamos que es un tema muy técnico donde se recopila bastante información y se diligencia en un formato establecido por el AGN para aplicar o para construir las tablas de valoración documental. 13. ¿Cómo se registran e identifican los documentos electrónicos en las tablas de valoración documental? Digamos que esto tiene una estructura lógica y digamos que es donde se identifican los documentos electrónicos como la forma en la que se puede asegurar la autenticidad y las características, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad, y eso se puede incluir dentro de la tabla de valoración documental. Esta estructura lógica, digamos que está compuesta por dos puntos muy importantes, los cuales son el documento electrónico, el cual está, digamos que estructurado por los formatos, los contenidos y los metadatos, y la autenticación. Esos, digamos que son las formas lógicas de estructurar los documentos electrónicos dentro de las tablas de valoración documental. 14. ¿Cómo se registran e identifican los documentos especiales en las tablas de valoración documental? En efecto, digamos que este es un proceso técnico bastante dispendioso, ya que allí encontramos documentos como cartográficos, fotográficos, audiovisuales, sonoros, orales de comunidades indígenas o afrodescendientes. También podemos encontrar contenidos de redes sociales, páginas web e intranet y muchos más. Allí digamos que cómo se registran, entonces se hace el tema de la clasificación, la ordenación y la descripción, el modo de conservación,
y aparte pues digamos que se logra establecer cómo se van a difundir y a consultar este tipo de documentos especiales en las tablas de valoración documental. A partir del archivo del sistema de gestión documental, del archivo general de la Nación, facilitando el acceso a la información contenida en los mismos. 15. ¿Cómo se aplican las tablas de valoración documental? Pues una vez aprobadas las tablas de valoración documental, se procede a la aplicación y se opera a partir del archivo central o histórico, para lo cual en primera instancia se debe adelantar las siguientes acciones. Primero, la capacitación en aplicación de tablas de valoración documental. Segundo, la selección, es decir, el retiro de la documentación que ha perdido sus valores primarios y no posee secundarios, acuerdo a las tablas de valoración documental. El tercero es la foliación, el cuarto es la eliminación y la elaboración de inventarios, por ende. El sexto es la preparación física de la documentación a conservar, es decir, la limpieza, el retiro de material abrasivo o metálico y la sustitución de unidades de conservación. Y por último, el inventario, que es donde se generan los nuevos registros y los cuales nos sirven para tener actualizadas las tablas de valoración documental. 16. ¿Cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración documental con el sistema integrado de conservación? Bueno, digamos que en el sistema integrado de conservación, los principios de la conservación documental es lo que nos ata directamente con las tablas de valoración documental. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que al asegurar las condiciones técnicas de conservación de la información, garantizar el acceso a los documentos que se conservan en los archivos de la entidad, promover la gestión integral, efectiva y transparencia en la gestión, proteger el patrimonio documental de la entidad y contribuir al mejoramiento continuo de la gestión de los documentos y archivos, es una de las partes fundamentales de las tablas de valoración documental, ya que allí se consolidan todos los procesos técnicos, operativos, administrativos, que se puedan generar dentro de la entidad para establecer un proceso archivístico adecuado, y allí digamos que se conjugan las tablas de valoración documental con el sistema integrado de conservación. 17. ¿Cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración documental con el programa de preservación digital a largo plazo? Allí vamos a ver esta articulación a partir de las condiciones de la preservación digital a largo plazo. Los documentos electrónicos de archivo tienen que preservarse o se deben preservar de acuerdo a los tiempos establecidos en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental, partiendo de ello. Así pues se puede determinar digamos que la calidad del suministro, el acceso, los documentos que se pueden recuperar a lo largo del tiempo, y digamos que los derechos de propiedad, intelectualidad y confidencialidad de los mismos. También se puede establecer en las tablas de valoración documental el nivel de seguridad y el formato en el que pueden estar establecidos esa preservación digital a largo plazo. Los procesos de la preservación digital, de manera general, se debe tener en cuenta el cronograma de transferencias y la eliminación de documentos en conformidad a las tablas de valoración documental. 18. ¿Qué es la valoración documental? Pues el AGN nos da la directriz pues que está basado sobre una triple perspectiva, que es la trascendencia como testimonio de la entidad, la trascendencia de la actuación de la administración y la trascendencia de la sociedad en conjunto para cada dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Archivo General define la valoración documental como un proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer la permanencia en las diferentes fases del archivo. En este orden de ideas, los valores a evaluar son los siguientes. Como podemos ver, tenemos los valores de los documentos divididos en primarios y secundarios, los cuales le interesan a la entidad productoria y al iniciador. Aspectos como el administrativo, el legal, el fiscal, el contable y el técnico, y existen en su trámite, en su vigencia y en su plazo de precaucional. También están los valores secundarios, los cuales interesan a la investigación y a la historia.
Es decir, están divididos en la clasificación, que son los predecibles, los evidenciables y los no predecibles, y se juzgan para destrucción o conservación permanente. Esos son los valores de los documentos. 19. ¿Cuáles son las fases de la valoración documental y qué actividades o tareas se deben hacer en cada una de ellas? Los pasos para la valoración documental se registran en las fichas de valoración primaria y secundaria y se enmarcan en una metodología de análisis de la información contenidas en las series y las subseries documentales que se encuentran en las siguientes fases. La primera fase, que es la identificación y la clasificación. Más adelante vamos a ver en un ejercicio práctico cómo es el tema de las fichas de valoración primaria y secundaria. Y en la segunda fase vamos a ver la recopilación de la información. La tercera fase es la descripción y la cuarta fase es el análisis. 20. ¿Cuáles son los tipos de valores que pueden adquirir los documentos y en qué consiste cada uno de ellos? Pues como lo expliqué en el punto número 18, digamos que estos están divididos en primarios y secundarios. Los primarios son administrativos, contable, fiscal, jurídico y legal, y los secundarios es histórico e informativo. De esta manera, pues digamos que se resumen en el siguiente cuadro. Es prácticamente lo que vimos en el punto 18, pero en otra estructura. Digamos que acá se explica los valores primarios y los valores secundarios y nos indican cómo son en los primarios el administrativo, el legal, el fiscal, el jurídico y el contable. Y en los secundarios nos describe específicamente cómo es el informativo y cómo es el histórico. 21. ¿Qué es una ficha de valoración documental y para qué sirve? La ficha de valoración documental es un instrumento archivístico fundamental a la hora de generar los soportes cualitativos para las tablas de valoración documental. En estas fichas se toman decisiones sobre disposiciones finales documentales, finales, intermedias y primarias, ¿no? Las fichas han consolidado, digamos, como un instrumento técnico donde se identifican los valores patrimoniales, posibilitando e identificando la conservación del acervo patrimonial archivístico de alguna ciudad o de alguna entidad. Más que un requisito, entonces estas fichas se vuelven un elemento fundamental donde se indica cuál es la conservación del patrimonio archivístico, ya sea de alguna ciudad o de alguna entidad. Y en ella se evidencia un ejercicio técnico de la valoración documental, donde se consignan valores investigativos, científicos, patrimoniales, culturales y técnicos de la información registrada en los documentos de archivo. 22. Efectúe un análisis sobre los campos que se deben contener en una ficha de valoración documental. Como lo dije anteriormente, pues es un requisito técnico bastante importante, el cual se debe diligenciar completamente. Tenemos muchos campos para la elaboración y el diligenciamiento de la misma ficha, los cuales vamos a hacer un análisis puntualmente en el punto 23 con un desarrollo práctico sobre las historias laborales. Pues llevando a cabo lo que nos indica la circular 002 del 2013 del Archivo de Bogotá para el diligenciamiento de las fichas de valoración documental. 23. Diligencia la ficha de valoración documental para la serie de historias laborales, diligenciando e investigando todos los campos que se deben aplicar. Pues como vamos a diligenciar la ficha de valoración documental secundaria para fondos documentales acumulados, entonces en esto nos preguntan la elaborada por el equipo interdisciplinario conformado por las siguientes personas: el nombre del investigador, el nombre del archivista y el nombre del conservador. La fecha de la elaboración pues es la fecha en la que se generan, digamos, las entrevistas requeridas para la ficha de valoración documental. La entidad productora, en este caso pues una empresa X, y pues vamos a pasar después a la información general de la serie o subserie valorada. El nombre de la serie o asunto
sería historias laborales. El nombre de la subserie serían historias laborales de empleados retirados. Las áreas o dependencias productoras, en este caso va a ser recursos humanos. Son unidades documentales simples o compuestas. En este caso son unidades compuestas, ya que tienen más subseries documentales atadas a esta serie documental. Los tipos documentales que conforman la serie o subserie documental. Entonces en este tipo documental encontramos actas, paz y salvos, contratos, facturas, préstamos, workflows, digamos que todos los tipos documentales que podamos encontrar en una historia laboral. La información consolidada en otras series o subseries documentales. ¿Existe información consolidada en otras series o subseries documentales? En este caso no, porque digamos que son directamente las series documentales que contienen todas las subseries documentales y no hacen parte de otras series o asuntos. El volumen en metros lineales, pues digamos que de acuerdo a ello se va a medir cuántos metros lineales tenemos, ya sea para digitalizar, para almacenar o simplemente para contabilizar la cantidad de historias laborales que podemos tener. Acá hay un punto muy importante en los metros lineales, porque digamos que no podemos determinar la cantidad de historias laborales específicamente, ya que las historias laborales que tenemos hay unas que son más angostas y hay otras que son mucho más anchas. Entonces digamos que los metros lineales no necesariamente nos va a determinar la cantidad de historias laborales que podamos tener en el archivo. Las fechas extremas, es decir, desde hasta. El desde es a partir de cuando se generan las tablas de valoración documental, como veíamos en el desarrollo de la actividad. Desde que se generan las tablas de valoración documental, a partir de eso se comienzan a gestionar los tiempos estructurados para las tablas para los documentos. Anterior a ello es un fondo acumulado, pero más sin embargo, digamos que se va a dar la directriz para que se administren los documentos de acuerdo a las leyes o a las disposiciones finales que haya para trabajar, sobre todo en las historias laborales. La descripción del sistema de ordenación en que se encuentra la serie, subserie o asunto. Digamos que las historias laborales se encuentran distribuidas en 6 u 8 partes, las cuales son contratos, préstamos, salidas, permisos, calamidades y contratos de préstamo puede ser, o también, bueno, entonces digamos que la historia laboral puede comprender hasta 8 caras, según sea el caso. Las características físicas de los documentos de la serie. Formatos. En efecto, tenemos formatos como paz y salvos, formatos de retiro, formatos de préstamo, los cuales pues obviamente deben ser especificados en el momento del diligenciamiento de la historia de la ficha. Las clases, las técnicas, en efecto, pues ahí debemos marcar cómo está distribuido el tema. Las características de los soportes en papel o cinta y otras características físicas. Así sucesivamente podemos ir desarrollando el tema de la ficha de valoración documental. Listo, compañeros, para finalizar, el tema de la sustentación y determinación de los valores primarios, es decir, el marco jurídico, los valores administrativos, los fiscales, jurídicos, legales y la prescripción y caducidad. Según la ley colombiana, pues son 99 años digamos que para la mantención de las historias laborales, y pues por ende pues pueden entrar las leyes internas de las compañías para determinar si son valores históricos los que se le pueden dar a estas series documentales. Tenemos el quinto punto, que son los cuadros
de las series, los plazos y retenciones y disposiciones finales, el procedimiento y disposición final, el concepto de viabilidad por parte del Consejo Distrital de Archivos, observaciones y referencias bibliográficas. Compañeros, muchas gracias. Esta ha sido la presentación del día de hoy. Que tengan buen día, buena tarde y buena noche.